Vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre, en esta hora estamos aquí delante de usted, Padre, reconociendo que no hay justo que haga lo bueno y peca, Padre. Todos pecamos, Señor. Ten misericordia, Padre. No hay ni uno, Padre, ni aún uno, dice tu palabra, Señor. Y tú eres verdad y eres vida, Señor. Tú eres recto y eres justo, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pedimos perdón. Te pedimos que seas tú tomando el control, Padre. Esas palabras en mis labios sea ese carbón encendido, oh mi Dios, y que esta palabra, Señor, esta reflexión, esta enseñanza, esta prédica que tú das, Señor, a tu pueblo, Señor, edifique, Señor, y edifique a las naciones, Padre, a través de tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús te damos la bienvenida, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Amén y amén. Un aplauso a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Vamos al libro de Mateo, capítulo 7. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Amén. Por sus frutos los conoceré. Ese es el tema principal. Amén. Y el subtema es conociendo a los verdaderos cristianos y descubriendo a los falsos. Amén. Por sus frutos los conoceré. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los albrojos? Así todo buen árbol del buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Amén. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Se gustan sentar? Aleluya, gloria a Dios. Por sus frutos los conoceréis. Usted va a conocer si realmente conocemos personas. Sabemos y hemos visto. Pero también esto nos enseña a nosotros, hermanos, realmente cómo estamos. ¿Damos buenos frutos o estamos dando malos frutos? ¿Realmente estamos aplicando la palabra conforme lo que es, conforme la verdad, conforme el Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios: guardado de los falsos profetas. Y cuando dice falsos profetas se está refiriendo a los maestros. Se está refiriendo a todo aquel que dice ser ministro. Amén. Tanto como el que es como el que no es. Pero aquí está hablando de aquellos falsos. Dice: guardaos de los falsos maestros, profetas, evangelistas, aquellos que dicen ser siervos, que vienen a nosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Un lobo, hermano, se viste, o una oveja que no es oveja, se disfraza y se parece, mas sin embargo dice que no es. Por sus frutos los conoceréis. Y gloria al Señor. El Señor me estaba dando una enseñanza y vamos a conocer a los que somos realmente genuinos, verdaderos. Yo les decía a los hermanos, hay cristianos verdaderos, genuinos, pero también hay cristianos que dicen ser cristianos, pero no, hermanos. Dice, aleluya, gloria a Dios. Vamos a Mateo 24. El libro de Mateo. Dice en el capítulo 24, versículo del 3 al 28. Lo vamos a leer. Jesús predice la destrucción del templo. Dice, gloria a Dios, señales antes del fin. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Querían saber todos los discípulos. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y muchos se engañarán.
Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo 7:24, 10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Versículo 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huirán a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén en cintas y de los que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si los dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Mira, gloria al Señor. Está hablando Jesús, y Jesús dice que en los postreros días. Amén. Mirad que nadie nos engañe, hermanos. Hay de los que están en cintas, hay aquellos los que están haciendo cosas que a Dios no le agrada, pero nosotros tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir, aleluya, gloria a Dios, porque dice ahí mismo en Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos. Y desde cuando los apóstoles, hermanos, habían falsos cristos, habían falsos maestros, falsos profetas. Desde la antigüedad el enemigo se ha levantado, el enemigo se ha disfrazado, el enemigo trata de que nos perdamos. Dice: porque habrán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, así fuere posible, aún a los escogidos. Tú tienes que discernir, hermano, tú tienes que saber cuando es palabra de Dios, cuando es un siervo de Dios, e incluso tú mismo debes de saber cuando el Señor te está usando, o cuando el propio corazón, la emoción te gana. Amén. Y tienes que tener cuidado y tener temor. ¿Por qué, hermanos? Porque todo tiene su recompensa. Amén. 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 En segunda de Pedro, gloria a Dios, dice capítulo 2, versículo del 1 al 22. Pueden leer todo el capítulo, también el 3, donde habla del día del Señor vendrá. Dice segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. Le voy a leer hasta el 4. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como había entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras,
y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Una persona que niega a Cristo, una persona que trae doctrinas, hermano, que no vienen de parte de Dios, que traen adivinación, que traen muchas cosas. Ahorita vamos a conocer, gloria al Señor. Y dice en el versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos van a seguirle, hermanos. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Apostarán de la fe, apostatarán, Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces dice, y por avaricia harán mercadería. Otro de los frutos es el dinero, la economía. Muchos predican, muchos llevan la palabra por ofrendas, diezmos. Decía el profeta Tili Joshua, esto es parte del culto, ofrendar, diezmar. Dios te enseña obediencia. Dios no quiere tu dinero, Dios quiere obediencia. Que tú un corazón agradecido lo des sin recibir nada a cambio, porque Dios quiere bendecir más tu vida. Nosotros los siervos vivimos por fe, no por la economía que nos dan o tenemos o alcanzamos. Yo estuve en el ejército y no porque ya me jubilé, hermanos, ya tengo mi reservado. No, lo pueden quitar, se puede desaparecer. Mi mirada y confianza está en Dios. Amén. Tenemos que nosotros confiar en Dios, vivir por fe, andar por fe. Y dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Muchos tienen buena labia, hablan bien bonito, pero no están en la presencia de Dios, no dan buenos frutos. Amén. Sobre todos ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó, imagínense, a los ángeles, está hablando los que pecaron. Aquellos eran ángeles, ahora son demonios. De hecho, eran hermosos, porque ángeles de Dios eran hermosos. Pero cuando fue la desobediencia, hermanos, cuando fue, dice que se volvieron horripilantes, feos. Pero Satanás se viste como ángel de luz. Él se te puede aparecer como tu familiar que acaba de fallecer. Y me habló mi papá, y me habló mi mamá, y me habló y me dijo, cuidado, cuidado. Sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser, ¿qué? Reservados al juicio. Pero hay cosas más profundidad, hermanos. Vamos al primer libro de Juan, capítulo 4. Hoy vamos a usar más la Biblia, pero también Dios va a ministrar. Amén. Dice la palabra de Dios, aleluya, gloria a Dios. Ahí habla el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Gloria al Señor. Primera de Juan. Gloria al Señor. Primera de Juan 4. Del 1 en adelante. A ver, hermano, léalo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Gloria a Dios. En esto conoced del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Ellos son del mundo, porque por eso hablan del mundo, y el mundo los oye,
Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos al Espíritu de verdad y el Espíritu de error. Amén. Amén. Está primera de Pedro, después está segunda de Pedro, después está primera de Juan y luego está segunda de Juan. En primera de Juan, capítulo 1, 4, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Usted tiene que probar los espíritus, tiene que conocer si son de Dios, porque muchos falsos, y habla de los profetas, pero también profetas se refiere a maestros, a engañadores, amén, aquellos que dicen ser ministros, ser cristianos, han salido por el mundo, dice, y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Me acuerdo en una ocasión un hermanito allá en Mexicali me quería probar y me decía: hermano, confiese que Jesucristo vino en carne, dígalo. Y ya le dije, dice, no, sí. Le digo, hermano, lo que te trata de decir la palabra de Dios, que Satanás no va a confesar, no va a hablar más de Jesucristo, va a hablar siempre de Él, va a hablar de otras cosas, va a cambiar la doctrina, la palabra. Amén. Dice que probemos los espíritus de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquel que no confiesa, hermano, es el anticristo, es un espíritu contrario a de Dios. Amén. Me acuerdo en una ocasión, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne, pasa al frente en el nombre de Jesús. Y estaba una persona allá atrás y de repente pasa. O hay algunos que salen y no es la emoción, es el enemigo, y pasa. O incluso cuando están hablando en lenguas, no es de parte de Dios, y uno percibe las cosas que son del Espíritu. Por eso necesitamos nosotros conocer al Espíritu Santo, conocer la palabra, conocer a Jesucristo, conocer si es de Dios. Hay que pedirle a Dios mucho discernimiento, hermanos, mucho discernimiento. Necesitamos escudriñar, leer la palabra de Dios, aprendernos la palabra de Dios para que no nos engañe, tener una relación con el Espíritu Santo, con Jesucristo, porque Él nos va a revelar, Él nos va a hablar. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual nosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Denle la gloria y honra a Dios con un aplauso. Y a su nombre, gloria. Versículo 15. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Cuando una persona habla del mundo, hermanos, te empieza a hablar de doctrinas, relaciones, cosas, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y nadie nos quiere oír, nadie quiere escuchar la palabra de Dios. Es más, nadie quiere exhortar. Queremos exhortar, algunos quieren exhortar, pero no quieren ser exhortados. Amén. Y una persona que no se congrega, una persona, hermano, te puede dar una palabra, una parte, pero la otra parte viene de uno mismo. Amén. Hijitos, nosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. Cuando Dios habla a través de ti te va a escuchar, quiera o no, porque es Dios. Amén, gloria a Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El Señor hace poco me estaba diciendo, hay un espíritu en la iglesia que se está metiendo, se quiere meter, espíritu de error. Tengan cuidado, hermanos.
Amén. Amén. Tenga mucho cuidado. Ahí lo habla en Primera de Juan, capítulo 4. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Pero gloria al Señor. Pablo, hermanos. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 16, 3 versículos 16, 17 y 18 dice que aconteció mientras ellos iban a la oración, caminando. Amén. Dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Era la minita de oro, era la gallina de oro. Esta muchacha adivinaba, tenía un espíritu de adivinación. Y ten cuidado, hermana. ¿Por qué? Porque a veces en nosotros, hermanos, queremos meter adivinación. Decía una persona, es que tengo que mirarte a los ojos para saber. Hermano, cuando tú tienes una conexión de Dios, no tienes que mirar a la persona. Dice que engañoso es el corazón. Tú la puedes mirar y la misma persona te va a dar todo lo que ella trae, pero es engañoso el corazón. Tú no puedes, yo lo sé, yo conozco a mi hermano. No, es más, yo no conozco a mi esposa al 100, ni a nadie de ustedes, ni me conozco yo, pero sí sé algo, que todavía hay cosas malas. Amén. Cosas que no le agradan a Dios, y Dios tengo que entregárselas. ¿Para qué? Para que Dios me cambie, Dios me renueve, me transforme. Y es una lucha, cada uno tenemos nuestras propias luchas, pero nosotros tiene que estar el amor, los frutos del Espíritu Santo, la paciencia, la fe, la misericordia. Dice, está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Imagínense una palabra verdadera. Estos hombres, estos siervos, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de la salvación. En ellos hay salvación. Así te dice uno, a algunas personas. Hermano, esta iglesia es verdadera, no vayas allá. Y hablan de idolatría, hablan de muchas herejías destructoras y te enredan. Yo quiero ir a ese lugar porque es un lugar bonito, grande, hay mucha gente, y no es donde tú quieras. Decía nuestro hermano, ahora lo entiendo, nuestro hermano Gamaliel, cuando nace uno del Espíritu, sabemos de dónde viene el aire, mas no sabemos a dónde nos lleva. Así es todo aquel nacido en el Espíritu. El Espíritu Santo te va a llevar a un lugar y ahí tienes que permanecer, porque va Dios a darte esa sabiduría para que crezcas, para prepararte. Amén. A veces hay personas religiosas, legalistas. Hablaba de los fariseos, escribas, seduceos, los maestros. Ellos enseñaban doctrinas de hombres. Jesús le decía, los reprendía y los exhortaba. Dice, hagan lo que ellos dicen, porque ellos hablaban de la ley, hablaban del amor, mas no hagan lo que ellos hacen. Amén. Porque hacían cosas que no estaban, hacían todo lo contrario. Y nosotros tenemos que ser como Jesús, como Pedro, Pablo, como ellos, y no ser como los hipócritas de allá afuera. Amén. Pero tenemos que amarles. Dice la palabra de Dios que esa persona seguía a los siervos y daba grandes voces, y daba y diciendo, confirmando, son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. O sea que todo el tiempo andaba detrás de los apóstoles. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. No dice en mi nombre, en el nombre de Jesús. Te vas fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu contrario se va fuera. Tú tienes que hablar a tu alma, a tu espíritu, a tu carne. Amén. Todo espíritu que no sea de parte de Dios se va fuera en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Si no, gloria a Dios, pedirle a Dios, Señor, usa a tu siervo, a tu profeta, a tu maestro, al evangelista. Tú tienes que saber cuando está la presencia de Dios, cuando está Dios hablando. Amén. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero dice Jeremías 14:14. No dijo entonces Jehová, dice, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad, engaño de su corazón os profetizan. En ese tiempo los profetas hablaban y daban, va a haber paz, y hablaban mentira. Como hoy en día muchos agarran la palabra por darla, y es palabra de Dios. Y es palabra profética de Dios, pero sin la dirección del Espíritu Santo. Jeremías 23, del 9 al 40. Vamos, aleluya, gloria a Dios, a leerlo. Tenemos tiempo. El tiempo es de Dios. Jeremías, bendito sea el Señor. 23, del 9 al 40. Aleluya. Dice, denunciación de los falsos profetas. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Decía el profeta, porque la tierra está llena de adúlteros. Adulteran la palabra de Dios, adulteran su vida. Dice uno de los mandamientos, no adulterarás. Amén. Quiere decir, hermano, que tu vida está consagrada a Dios, que tu vida tienes que entregársela a Dios, que tú tienes que adorar a Dios, tienes que dejar las cosas del mundo, la música del mundo que a Dios no le agrada, las cosas del mundo que a Dios no le agrada. Pero en ese tiempo habían profetas que profetizaban, pero de su corazón. Y dice la palabra que de ahí mismo el 10, porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición de la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Dios quiere perfeccionarnos, hermanos. Hay maldad en nuestras vidas. Aunque digamos estamos bien delante, no caminamos bien. Amén. No andamos en obediencia como debemos de andar. Hacemos las cosas a veces de nuestro corazón. No todo lo que viene de parte de Dios. No todo lo que se habla viene de parte de Dios. Pero el Señor quiere perfeccionarnos, quiere moldearnos. Dice, por tanto su camino será como resbaladero en la oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Y está hablando de todo lo que, gloria al Señor. Le voy a leer el 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuches. Escúchame bien, hermano, hermana. Así te dice Dios en esta preciosa tarde, mañana. No escuches la palabra de los profetas que profetizan, nos alimentan con vanas esperanzas, hablando visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. A veces Dios te da un sueño y le haces más caso al sueño que la palabra de Dios, y ya es algo contrario. Amén. ¿Estás bien? Cuando a mí me dicen ¿estás bien?, le digo, Señor, perdóname, estoy mal delante de ti. Amén. Estoy mal delante de ti, no estoy bien, no estoy caminando bien, Señor. Aunque siento tu presencia, aunque tú me uses, aunque esto, lo otro, Señor, eres tú. Pero yo quiero estar bien, yo quiero agradarte, yo quiero estar todo el tiempo en tu presencia, Señor. Dice la palabra de Dios ahí, aleluya, gloria al Señor. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. A veces la gente no quiere decirle nada a las personas. ¿Por qué? Porque no quieren que se vayan. Porque si le hablas a una persona, aleluya, gloria a Dios, con
conforme a lo que Dios te dice, se va y ya no regresa. Y lo primero que viene a la mente del siervo, de la persona, los diezmos, las ofrendas se van. No, hermano, corrige a tu siervo, corrige a aquella persona, amén, con amor, con lazos de amor, amén, como lo hacen los siervos de Dios hoy en día. Hay profetas de Dios, hay siervos de Dios, pero también hay aquellos que dicen ser. Y ahí habla en Ezequiel capítulo 13, la condenación de los falsos profetas. Que Dios va a quitar la adivinación, Dios va a quitar todo, pero también va a dar el pago. Amén. Y ahí viene juicio contra los idólatras que consultan a los profetas. No nada más el profeta peca, sino aquel que escucha, aquel que consulta, se vuelve idólatra. Busca al profeta. Voy a ver al pastor, voy a ver al hermano que lo usa. Y cuando viene una aflicción, una prueba, hermanos, lo primero, pastor, venga a mi casa, pastor, hermano, hermana, venga a mi casa. Cuando tú tienes que decirle, dobla rodilla, clama a Dios, amén, Él te va a responder. Tenemos, hermanos, no nada más tú tienes, tenemos que hablar la verdad. Que no pongan la mirada a los siervos, que no crean que nosotros hacemos las cosas. A veces hay corrección, a veces se hace el tiempo. Cuando el Señor te dice, Señor, ten misericordia, pedimos y Dios hace misericordia. Pero cuando es el tiempo de Dios, por más que ores, no ayunes, por más que declares la palabra, eches fuera, no pasa nada porque ya es el tiempo. Y nosotros tenemos que, gloria a Dios, hablar la palabra de Dios, no añadirle más de lo que Dios te da, o quitarle. En Proverbios 26 dice, aunque su odio se cubra, su odio se cubra, con disimulo su maldad será descubierta en la congregación. Cuando una persona le haces ver las cosas, hermano, sale el yo, el enojo, el hombre verde. Amén, amén. Entonces te enojas. Cuando Dios te da una palabra, te incomodas y ya no regresas. No, el hermano está hablando en su carne, me tiró de indirectas. Amén. Y piensas, fue el hermano, fue el profeta. No, es Dios, hermano, hablando a tu vida, a mi vida. Cuando así sientas tú la palabra fuerte de parte de Dios, dile, Señor, ahí está, Señor, es tu palabra. Y aunque el diablo te diga, hermanos, te lo voy a decir porque Dios también usa a esas personas, a esos demonios. Te dice la verdad, te dice hasta lo que tú nada más tienes que doblar rodillas. Señor, yo soy eso y más. Decía el apóstol, soy el pecador número 1. Él lo decía, dijo, entendía. A mí me han dado muchas palabras, me han dicho esto, lo otro, hermano. Yo agarro, pero aún aquello lo malo lo agarro. ¿Por qué? Porque todo lo bueno y malo dice que es para bien. Si tú eres esto, eres aquello, lo soy. Amén. Perdóname. Tienes que reconocer. Esa es la clave. Reconocer y pedirle a Dios, amén, Señor, estoy mal en esto. En una ocasión vino un amigo mariachi y me empieza a hablar y escucho la palabra de Dios a través de él y el Señor me estaba ministrando. ¿Por qué? Porque mi mente ya estaba pensando otras cosas o a tratar de hacer otras cosas. Y el Señor manda hasta los impíos, ¿ah? Si mandó al pueblo, al profeta, darle de comer, imagínate. Dios puede usar a cualquiera. Amén. Entonces, Dios es soberano, hermanos. Dios trae juicio contra la idolatría, aquellos que consultan, aquellos que tienen la mirada. Por eso dice Dios en su palabra, Proverbios 26 dice, aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Aún en la intimidad, aún en la relación con tu esposa, en el hogar, hermanos, decimos, ¿estamos bien? No tengo ira. De repente sale el enojo. Amén. Malestar. Y tenemos cosas, hermanos. No somos, pero vamos hacia allá. Amén. La perfección. Amén. En Ezequiel 12:24. Así dice el Señor, hermanos, porque no habrá más visión vana,
ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Hoy Dios va a romper todo eso. Si nosotros estamos haciendo mal, si estamos adivinando, si hay un espíritu contrario. En una ocasión me decía alguien: hermano, pero yo cuando le digo al siervo que toque el shofar, tiene que tocarlo, porque él no puede tocarlo cuando yo estoy alabando a Dios, porque me interrumpe. Y decía: Señor, hermano, pero si el siervo toca el shofar, porque es la voz de Dios, toca cuando el Espíritu Santo le dice. Rompe todo aquello que no viene de parte de Dios, y el siervo está en obediencia a Dios. Él va a tocar cuando el Señor le diga, y cada toque tiene su significado. Amén. Decía también: es que esta persona trae demonios, pero hasta que los suelte. No, hermano, no es cuando ella quiera soltarlos, es cuando Dios diga: fuera en el nombre de Jesús. Amén. Y veía que la muchacha, yo la veía muchacha, la veía niña, pero ella era una joven, no sé, mayor, pero yo la veía niña. Y nada más se manifestaban los demonios conmigo. Y digo: pero Señor, ¿por qué con los demás no se manifiesta? ¿O por qué acá no? Porque no están llenos de la presencia de Dios. Dios quiere llenar tu corazón, tu vida, hermanos, de su presencia, de su gloria, llenos del Espíritu Santo, para que el diablo se manifieste y vea a Jesús en tu corazón. Pero si tú no tienes la luz que es Jesús, no tienes la santidad que es Jesús, no tienes al Espíritu Santo, no tienes a Jesús, no se manifiestan, hermanos. Pasan, incluso hasta te pueden, como aquel testimonio, le decía: vamos a cantar esa canción. Había un predicador que era pianista y tocaba muchas canciones del mundo, y después tocó, se congregó, se convirtió a Dios, aceptó a Cristo, y después veía que la congregación metía música del enemigo, y dice: esas no son adoraciones, no son cosas que a Dios no le agrada. Y dice que fue con una persona que estaba poseída, y hablaba de aquel personaje que dice que lo visitaba cada noche o de vez en cuando, casi diario, y le decía, a veces me decía: pon esta música, y estaban alabando a Dios, y era Satanás mismo. Entonces no toda adoración, hermanos, no toda música es para Dios, le agrada a Dios. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en lo secreto, habían hecho oír a mis palabras a mi pueblo, y los habría hecho volver de su maldad, de su camino. Y gloria a Dios. En Ezequiel 12:24 dice que ya no habrá más adivinación, vana palabrería, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la congregación de Israel. Nosotros, Dios nos usa en la administración, hermanos, nos usa de muchas formas. Le decía a mi esposa que aquí con la palabra, nada más declararla, la persona recibe. Cuando solo está en la presencia de Dios, las personas reciben, son liberadas, sanadas. Amén. Pero a veces Dios quiere que vengan al frente. A veces Dios nos usa de muchas formas, pero también tenemos que nosotros, que lo que Dios dice, hermanos, no obligarnos, porque a mí el Señor a veces me dice, el Señor me muestra, o no sé, es algo íntimo, que ya sé qué es lo que va a hacer Dios, pero no le digo danza, o habla en lenguas, o esto, lo otro, no, solo recibe en el nombre de Jesús. Y cuando dice el Señor, no, vas a dar la palabra, no vas a orar, vas a reprender. Y las manifestaciones, Dios sabe, ¿eh? Sabe todo, y sale todo lo que no es de parte de Dios. Amén. Dice Mateo 7:21, gloria al Señor, no se duerma, ya vamos a terminar. Mateo 7:21 dice: nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ciertamente, a veces Dios nos usa, hermanos, pero no es porque andemos bien, es por su misericordia. Amén. Amén. Dice primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Cuando David, gloria al Señor, y habla de Saúl, y habla del profeta Samuel, en primer libro de Samuel, Samuel el profeta le habla a Saúl, al rey Saúl, cuando el rey Saúl desobedece y es desechado. La rebelión, la desobediencia, hermanos, hacer lo que nosotros queremos. Miren lo que dijo Samuel a Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Imagínense, la rebelión es como ese pecado de adivinación. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Por tanto, tú desechaste la palabra de Jehová. Él te ha desechado para que no seas rey. El rey Saúl desobedeció, hermanos. Desobediencia. Y es como pecado de yo pensé, tengo que tener misericordia por este rey. No lo mató. Y el pueblo, todos, hermanos, estuvieron de acuerdo: no lo mates. Mata a todos menos al rey. Y vamos a quedarnos con lo más gordo, lo más bueno. Dice, de los animales, las vacas, los borregos. Y llegó el profeta y escuchó. ¿Qué es esto que escucho? ¿No te dijo Dios que mataras todo? Porque el rey dijo: yo cumplí. Y miren, dijo el Señor: no dejes nada. Amén. Y a veces uno puede pensar: aleluya, gloria a Dios, pero ¿por qué? Porque es un pueblo rebelde, todos están contaminados. Es la predestinación. Nadie se salvó, hermanos. Me acuerdo en una ocasión, un niño de todos se salvó. Entonces Dios conoce, hermanos, el corazón. Cuando uno es rebelde, cuando uno no hace las cosas. Por eso Dios dice en esta hora: hermano, hermana, tú que ministras, ministra conforme Dios te dice, no conforme a lo que tú quieras, y no hagas un espectáculo. Así me ha dicho el Señor. Amén. Y esto se lo doy para ustedes: que no hagamos un espectáculo. Tenemos que ser ministros de la gracia, de la grey de Dios. Amén. No es para que nos vean porque me use más, no, hermanos, tenemos que ser como Jesús. Humildes, sencillos. Amén. Jesucristo lo hace, el Espíritu Santo lo hace. No obligar a las personas. A veces la palabra que Dios nos da, una palabra de exhortación, no darla de frente. Si Dios te dice, gloria a Dios, pero si Dios te dice, tráela acá. Así dice el Señor. El Señor me daba esa palabra, hermanos: no peques más, no peques más, búscame, búscame. Dice la palabra: el justo por la fe vivirá. Buscadme y viviréis, dice la palabra de Dios. Amén. En nosotros no está murmurar, no criticar, no juzgar, hermanos. Amén. Pero también hacer la voluntad de Dios y no meter adivinación. Me acuerdo de un siervo que vino hace tiempo, no lo juzgo ni nada, pero él quería ver para poder declarar. Y me decía otro siervo, me acuerdo, me decía: yo a veces les digo, y meto la psicología y les doy en el punto y los hago llorar. No, hermano, no haga eso. No es lastimar los corazones. Tan solo cuando dices la palabra, tú recibes y sabes cuando es Dios, y la gente llora porque Dios le está hablando en el corazón. Señor, ciertamente. Y tenemos que hacer en obediencia. Tenemos que ser como Jesús. Amén. Y tenemos que leer más la palabra de Dios. Jeremías 23:17 dice: atrevidamente a los que me irritan, Jehová dice: paz tendréis
Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre nosotros. Hablaban, decían que había paz, que iba a haber paz. Eran obstinados en su corazón. No vendrá mal sobre nosotros. Yo te voy a decir algo. Desde que tú aceptaste a Cristo, hermano, vas a tener pruebas, luchas. Va a llegar cosas tremendas. Pero todas esas pruebas te va a ayudar a crecer. Tu crecimiento espiritual. Vas a depender de Dios. Tú la prueba tienes que hacerla como tu amiga. Te va a enseñar. Dios te va a enseñar a través de la prueba paciencia. Dios te va a enseñar a través de la prueba amor. Te van a irritar, te van a decir, tienes que tener amor por aquellos. En esa prueba, hermanos, ahí va a ser probada tu fe. Si realmente estás confiando en Dios. A veces no hay nada, economía para invitarle a los siervos, ayudarlos, apoyarlos. Pero cada uno debe de depender de Dios. Amén. Nosotros, dice, no es por vista, no por lo que veo, no, hermanos. Nosotros es caminar por fe. Amén. Proverbios 14:5. El testigo verdadero no mentirá, dice, mas el testigo falso hablará mentiras. Proverbios 19:5. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Hermano, todo tiene su recompensa. Todo tiene su recompensa. Amén. Amén. A veces Dios nos muestra, nos da visión, revelación, discernimiento, pero no es para hablarlo, porque la gente no nos va a escuchar, no nos va a creer. Pero nosotros tenemos que hablarle al mundo de Cristo, del arrepentimiento. Hoy en día ya no se habla del pecado, ya no se habla del infierno, ya no se habla de la santidad. Hoy en día predican más la prosperidad. Busca a Dios para que seas prosperado en todo. Ciertamente eres prosperado en todo, hermanos, pero nuestra finalidad es el evangelio. Que la gente se arrepienta, que la gente alcance salvación. Y si Dios te ha traído aquí es por algo, para que aprendas a hacer lo bueno y no hacer lo malo. Dice Mateo 7:15, por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos maestros, de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas que vienen a nosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Nosotros tenemos que conocer. Así que por sus frutos los conoceréis. Tú tienes que discernir. Tú tienes que saber cuando es Dios hablando. Amén. Tú tienes que conocer la voz de Dios. Y el Señor dice, conforme a su palabra, no mintáis los unos a los otros. Amén. No juzguéis, no paguéis mal por mal unos a otros. Antes bien hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Nosotros como siervos tenemos que predicar la palabra. Y si Dios nos usa, hermanos, tenemos que cuidar en todas esas áreas. Porque a veces queremos escarbar más y empezamos a meter adivinación. Y a veces hasta el enemigo te da visión. Te digo porque a mí Dios me ha hecho ver y comprender muchas áreas, incluso hasta sueños. Pero de parte de Dios te voy a decir algo. Dios habla, Dios revela. Pero esto Dios me lo enseñó hace tiempo. El Señor me ha enseñado a través de los siervos, a través de los profetas. Hubo a través de su palabra, un apóstol que le predicó a aquel siervo: el dueño del cincho, de este cinturón, le va a acontecer esto. Palabra de Dios. Pero le dijo: pero no vayas para que no te acontezca. Y dijo el apóstol:
No nada más estoy dispuesto a ir, sino a dar mi vida por todos. Amén. Cuando el Señor me lleva a un lugar, aquel lugar me dieron palabra y me dijeron: Dios te ha traído aquí. Y Dios ya me había revelado, me había hablado y me había dicho. Ciertamente Dios me llevó ahí. Pero cuando me dieron la otra palabra: no vayas, no regreses a aquel lugar, porque ahí hay palabra de hombre. Le digo: ¿cómo? Esa no es palabra de Dios. No puedo dejar a mis hermanos porque son mis hermanos, porque ellos buscan de Dios. Aunque no hayan crecido y aunque algunos ya hayan crecido, hermanos, no puedo acceder a sección de personas. Y el Señor me volvió a traer aquí. Y después escuché una palabra donde dice: no, todo lo que viene en la Biblia, en la televisión, no toda la administración, eso es para ellos, pero no es para nosotros. O sea, queriendo decir que Dios no habla a través de los medios. Y me acordé del sueño, de la palabra que mi mamá nos dijo al testimonio. Dice: yo estaba viendo la prédica, viendo los milagros, y hablé con Dios: Señor, veo tantos milagros, yo también quiero recibir. Y dice que se inclinó y sintió como el Señor, su mano como una esponja, le acomodó y la sanó. Pero yo les voy a dar, gloria a Dios, una palabra de parte de Dios. Dice que no escuches. No escuches, hermano, lo que no viene de parte de Dios. Tienes que discernir. Y cuando venga la palabra de parte de Dios, depende de ti si la quieres hacer o no. Pero hay veces que la palabra te lo dice: hazlo. Obediencia quiere Dios. Dios quiere que le sirvamos con un corazón dispuesto, agradecido. Dios quiere que aprendamos a caminar en fe. Amén. Ciertamente dice que aún aquellos pueden ser engañados. Pero cuando tú estás bien cimentado, hermano, a mí me pueden dar una palabra. Me pueden dar muchas palabras, incluso cuando es de Dios. Hace poco yo le decía al Señor: yo quería hacer aquí mi mentalidad o mi querer de prosperar y para ayudar para la obra y todo, un negocio. Le decía yo a una persona muy amada y a mi esposa, le decía: pues vamos a hacerlo, vamos a vender sopes, lo que Dios diga. Y pues ese era mi anhelo. Vamos a agarrar estos días y vamos, no sé, voy a orar a Dios para recorrer, pero primero voy a orar a Dios. Me dijo alguien: ora a Dios primero. Sí, voy a orar primero a Dios. Señor, confírmamelo, lo que yo te estoy pidiendo. Si esto es tuyo, que se haga, y si no, no. Pero yo de antemano decía: no, pues, yo dependo de Dios, vivo por